buenas tardes, bienvenidos a Diálogo Perú. Tenemos el gusto de tener acá al ex premier, ex decano del Colegio de Abogados de Lima y abogado, el doctor Pedro Angulo Arana. Doctor, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, encantado de estar con ustedes y mi saludo al público. Gracias. Doctor, una consulta. ¿Cómo ve ahorita la situación política del Perú? ¿Cómo ve lo que está sucediendo, la reacción del Estado ante todo esto que está ocurriendo? En realidad yo preferiría no opinar por lo mismo que he formado parte inicialmente del gobierno. Creo que hay mejores personas que de distintos puntos de vista y que probablemente van a enriquecer el debate, podrían opinar. Yo prefiero abstenerme por el momento. Bueno, entiendo, sobre todo porque usted ha sido premier en la gestión de Dina Boluarte. Así es. Un premier que para mí, la verdad, fue algo muy extraño que usted estuviera tan poco tiempo, la verdad, porque no voy a negar que tuvo una magnífica reacción los primeros días. Yo personalmente vi con buenos ojos el tema que usted asumiera como premier y me extrañó que fuera tan corto el periodo que usted estuvo en el cargo, ¿no? Bueno, los comentarios que se escucharon es que yo no había estado un poco en los análisis ni en las punterías, ¿no? Del posible. Entonces, sí fue un movimiento, como que se dice, positivo, Exacto, que más bien despertó expectativas, ¿no? Sí, y ahí me quedo. Bueno, usted tendrá sus motivos. Doctor, una consulta. Leyendo su último libro, Una reforma imposible, que habla sobre todo el tema de la corrupción en el Perú, los cambios que son necesarios para corregir la reforma, que está tan enquistado, creo que sobre los últimos índices del Banco Interamericano de Desarrollo, Perú está en los primeros grados de corrupción en América Latina, ¿ya? ¿Qué usted cree que es lo necesario para combatir esa corrupción que ahorita está tan enquistada en nuestra sociedad? Bueno, la verdad es que mi último libro es La antihistoria o la falsificación de la historia. ¿Por qué? Ese Bueno, no lo he leído. Ya, el tema es que cuando yo era estudiante de historia en San Marcos, estoy hablando del año 2000, perdón, 1900, no, estaba todavía 2000 más o menos. Okay. Se había dado lo que era la caída del muro de Berlín. Okay. Y como resultado de la caída del muro de Berlín, en primera plana del diario El Comercio aparece que se estaban revisando los cursos de historia en Polonia, Checoslovaquia, en el mismo Rusia. Ya. Porque se decía allí, tras el muro, que el único que había ganado la guerra a los nazis alemanes era Stalin. Se dijeron un montón de cosas que realmente desinformaban a las personas. En toda la parte de bloque que estuvo cerrado. Y eso viene del mismo concepto de lo que es la historia oficial o la historia del ganador. Quien gana las batallas impone una noción de qué fue lo que sucedió, ¿no? Y quien llega al poder establece lo que es la historia oficial. Es verdad. Y de pronto esas nociones engañan de lo que realmente sucede. Y nosotros hoy en día en realidad vivimos una época donde esto está brillando, el tema de la posverdad, ¿no? Se afirman cosas y de tal modo que en algún momento llegan a convencer a la gente de que eso es cierto, y sin embargo es mentira. Como por ejemplo. En estos momentos digamos, para retroceder en el tiempo, había en la segunda vuelta dos versiones, ¿no? Una de ellas decía pues que el señor Castillo era un terruco, y eso se vendía de tal modo que hoy en día hay muchas personas que están convencidas de que eso es cierto. Sí, es verdad. Pero yo no fui, para mí no fue santo de mi devoción el señor Castillo, pero si hay algo que le reconozco es que no se ha demostrado que realmente él esté vinculado al terrorismo o que sea terruco. Entonces, el tema es que a los medios, y más aún ahora los nuevos medios, las redes, venden historias que no necesariamente son ciertas, pero que en un momento dado han ingresado y abundan tanto que las personas terminan convencidas de que eso es cierto. Y eso nos hace pensar en Goebbels, ¿no? Porque él fue un poco el padre de esto, ¿no? Claro. Miente, que algo queda. Que algo quedará. Así es. Entonces, sí, es
esa fue la preocupación que a mí me ha llevado a escribir este libro, que fue en la época del COVID, ¿no? Como hemos estado casi año y medio, 2 años encerrados, yo, para no dar vueltas entre las cuatro paredes de mi Ya te casa, dedicaste me a... dediqué a terminar de investigar y escribir ese libro, ¿no? La antihistoria o la falsificación de la historia. Mira, es un bonito análisis, ya, porque es cierto. A Y veces cuando... actual, Sí, pero es un tema que es eterno, porque tú has mencionado a Goebbels, que sí, viene de la época de la Segunda claro. Guerra Mundial, más o menos, él Y ahora murió. entre abogados se habla de law war, ¿no? O A eso sea, sí, la no guerra le... jurídica, ¿no? Ya, En términos que, digamos, se puede a veces entablar una denuncia contra una persona a pesar de que se le atribuyen hechos falsos, pero si se tiene ahí algunas autoridades que se alinean, entonces se destruye, ¿no?, el prestigio de una persona, un candidato político adversario, por ejemplo. Claro, hubo momentos en que la defensa del señor Castillo decía que se trataba de una guerra jurídica, una law war. pero que es verdad. Actualmente es mucho más fácil, disculpando el tema coloquial, embarrar a una persona, Así es, porque cuando ya la embarraste, aunque la persona después demuestre con hechos que era falso la acusación, que era una falacia, igual queda ya la duda en el público. así es. Ya en política es algo muy común. Exacto. Y eso da la pauta para que te refleje un tema mío personal. El otro libro más antiguo es La difamación. Ya, Eh, yo he tratado el tema de la difamación porque a mí me parece que en una sociedad como la nuestra es relevante la defensa del honor. Y claro que son temas polémicos porque a veces, por ejemplo, los denunciados son periodistas, a veces, exacto. ¿no? O a veces también el periodista denuncia a otro periodista, también sucede. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo veo que nuestra sociedad en crisis requiere de la defensa de principios y de valores. Y nosotros sabemos que hay una tendencia de que el honor ya no debe ser defendido en lo penal, sino que debe ser solamente defendido en lo civil. Exacto. Hasta la Corte Interamericana está en esa tendencia. A mí me parece que eso está mal. ¿Por qué? Porque, claro, las redes hacen ahora anónimo el ataque contra el honor. Se disfrazan de cualquier nombre, ¿no? Ahí están los hackers Los trolls que le llaman los actualmente. trolls, y destruyen a una persona. Hay quienes se imaginan que todo lo que se ha dicho ahí es cierto, más aún si hay un buen aderezo, ¿no? Una receta de Gastón aplicada al caso. Entonces, lo real es que se pueden destruir candidaturas, se pueden destruir honores políticos también, o periodistas, ¿no? Inclusive. Entonces, yo saqué precisamente un libro que es el anterior al de historia, que es el de derecho penal, la primera vez que incursiono en derecho penal, porque yo Okay. siempre he escrito derecho procesal penal, ¿no?, que es mi especialidad, por lo que yo fui fiscal. Entonces me metí en el tema de la defensa del honor a través de la figura, ¿no?, de la difamación, por lo que es la figura más grave con que se atenta contra el honor, a través de los medios, ¿no? Las otras figuras son la injuria o la calumnia, pero que tienen un menor nivel de difusión. En cambio, como la difamación, se utilizan medios, prensa, radio, televisión y ahora redes que tienen una difusión infinita, ¿no? Donde no llegan los otros medios tradicionales, llegan las redes. Entonces, precisamente ese ha sido el otro tema de preocupación, ¿no? Es que hay algo que es verdad, y lo ha pasado con muchos amigos, que yo tengo amigos que están inmersos en el mundo de la política. Difamar a una persona cuesta 3 minutos, Así es, pero efectivamente. limpiarla cuesta años. No, y a mí, desgraciadamente, y voy a tener que decirlo porque son amigos que me lo han graficado, hay periodistas que tienen conocimiento de eso. Por ejemplo, hace 2 días me refería en un caso de César Hildebrand, donde en la revista de César Hildebrand habían hablado de una persona, la persona pudo demostrar que lo que habían dicho que era falso, hubo el compromiso de que salga la aclaración Y y nunca. nunca salió, hasta hoy día se sigue esperando. Desgraciadamente es lo que además sucede, porque de pronto la difamación sale en primera plana o en una de las páginas de adelante, pero La disculpa sale en letras chiquitas chiquitito y y atrás, rapidito. en deportes. Exactamente. Doctor, hace unos minutos que estábamos conversando antes de entrar acá a la entrevista, usted me habló de dos
grandes reformas que cree que son necesarias. Una de ellas es el tema de la bicameralidad, ¿ya? Y la otra es el tema de la reelección de los parlamentarios. ¿Por qué cree que son necesarios en esta situación que ahorita está tan movida, y hablar el tema de la reelección es un tema que a la mayoría de la gente no le agrada? ¿Por qué cree que ustedes son necesarios? Nosotros en realidad lo que vimos es pues que en la época del señor Vizcarra, cuando él fue presidente, él tenía un manejo de medios muy grande. Exacto. Y que sirvió para que lo que él propuso, eso fue lo que salió. Y cuando hubo algo que se le escapó y pensó que no debía salir, también retrocedió sobre eso. Entonces todo sí y la última no. La cuestión es que a veces, como digo, simplemente bombardear convence. Y las personas se dejan convencer por incluso que no hayan buenos argumentos, simplemente porque hay afirmaciones categóricas y emocionales. Eso es lo que también se trabaja en la posverdad, ¿no? Sí, la falsificación, mucho va a la emoción y no a la razón. Entonces, lo cierto es que la reelección a veces, digamos, motiva que algunas personas digan, pero ¿por qué no le dan oportunidad a otros? ¿No? ¿Y por qué este mismo vuelve a ser reelegido? Pero la reelección en el Congreso a mí me parece relevante porque está el tema de la experiencia. La experiencia siempre es importante en instituciones públicas. Cuando ingresa alguien nuevo, tiene que empaparse de la norma, del funcionamiento interno y de varios temas de gestión que no es rápido. Y además pueden haber crasos errores en el camino. Y finalmente errores en el Congreso afectan a todo el país. Es bueno que haya personas que son reelectas porque además ese es un estímulo para que se comporten bien, para que sus iniciativas sean positivas, en bien de la ciudadanía, la mayoría. Porque puede suceder que las personas que saben que van por única vez y que piensan que de repente nunca las reelegirán, ni siquiera en un subsiguiente periodo posterior, se dediquen más bien al saqueo, pues, ¿no? A hacer ahora el negocio. A recuperar. Así es, lo que decía Susel Paredes, ¿no? Aquí el tema no es el sueldo, el tema son los lobbies. Entonces, si sabemos que hay eso y parece que cercanamente sucede, no deberíamos de pensar en que eliminemos la reelección. La reelección mantengámosla porque es buena para el país y es buena para la conducta de los mismos congresistas, ¿no? A mí me parece que ese es un tema que no digo que termine el debate con lo que yo diga, pero hay que debatirlo y creo que es positivo. Y el otro tema me parece la bicameralidad. Y lo digo porque yo antes fui convencido de que la bicameralidad no agregaba mucha diferencia a lo que tenemos. Y además porque los argumentos tradicionales eran, antiguamente pues recorremos a los oradores, pero el tema de los oradores pues no soluciona al país. Ya Flora Tristán en su época, en su libro, ¿no? Peregrinaciones de una paria, nos menciona que los oradores peruanos eran de los mejores de América y comparables solo a los españoles, pero el orador pues no resuelve. Hay que ser más bien práctico, hay que hacer gestión hoy en día, hay que administrar. Entonces, el tema es que la doble cámara, aparte del argumento de los oradores, decían, es que hay una cámara joven, que los diputados, y una cámara ya mayor, los señorones, que es la de los senadores. Y el asunto es que acá, bueno, se vuelvan locos y saquen cualquier cosa y acá los corrijan. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Acá tenemos que tener una cámara de irresponsables para que los responsables los corrijan. Mejor que sean responsables en ambos lados, aunque estos sean los que decidan al final. Y la idea no es que solamente se la pasen corrigiendo, sino que sirvan además para unas decisiones que sean más relevantes de nivel nacional, porque los otros son representantes de regiones y que también tienen una fundamentación adecuada. Entonces, ese argumento me convence, el de la representación de regiones y el que todos estén al mismo nivel, o sea, que se hayan exigencias como en Canadá, por ejemplo, cualquiera no postula a ser un representante, tienen que haber perfiles. Entonces, a mí me parece un buen argumento por contra del simple, acá hay unos loquitos y acá los conservadores, que es un mal mensaje además, ¿no? No tendríamos que tener algunos que son los proactivos, los que están tratando de buscar nuevos caminos, con un grupo conservador que al final les va a recortar todo y va a decir, no huelen, ¿no? Hay algunas cosas que sí ameritan volar y romper esquemas y cambiar. Entonces, ambos
ambas propuestas me parecen a mí relevantes, ¿no? El tema de la reelección posible de congresistas o de las dos cámaras y también la existencia de la bicameralidad. Creo que hay mejores fundamentos, he escuchado, y son los que han motivado que cambie mi forma de pensar. A mí lo que me preocupa un poco en el tema de la bicameralidad es lo que estuvo pasando en los últimos años mientras que existió la bicameralidad, era que muchos proyectos de ley terminaban de una cámara a otra y nunca eran aprobados. O sea, la Cámara de Diputados le elevaba a los senadores le devolvían a diputados, y así estaban eternamente y se enquistó mucho proyecto de ley. Entonces, yo creo que es necesario la bicameralidad porque es un mejor filtro y Así da es. una mejor función. Pero ¿cómo hacemos para que tampoco los proyectos de ley no vuelva a suceder lo que sucedía en antaño, ¿no? Que eran muchos proyectos que eran para el beneficio de la sociedad, para un tema de la eliminación de brechas, pero estos proyectos estaban ida y de vuelta y nunca salían aprobados. Claro, yo creo que ahí se podrían dar algunas facultades, por ejemplo, en la misma Cámara de Diputados, si es que existiera en su momento, y dar la posibilidad de que haya un salto, ¿no? Es una figura jurídica cuando de una primera instancia de pronto se pasa de frente a la casación o a la última instancia en la Corte Suprema, per saltum. Entonces, si finalmente la Cámara de Senadores rechaza dos veces una misma iniciativa que ya se corrigió y se puede argumentar que más o menos es caprichoso o no hay un fundamento de fondo, que directamente ya pase al Ejecutivo para su promulgación. Digamos como lo que es aquí una insistencia, y si no, pues lo publica ya el Congreso. Exacto. O sea, lo que hay que hacer es buscar una salida, pero creo que sí puede ser una opción, y también hay que normar cuáles han de ser, pues, los límites de los pronunciamientos y del control entre Exacto. ambas cámaras, ¿no? Poner ciertas condiciones, requerimientos, porque Para que no haya abuso. La idea es eliminar el abuso. claro, porque a veces lo que pasaba era que la Cámara de Diputados estaba por una tendencia política, Así es, la Cámara de Senadores tenía otra tendencia política, claro. y como no se ponían, como eran tendencias opuestas, al final de cuentas uno no quería darle el pase al otro porque era un tema más político que social, ¿no? Entonces, Y eso es algo que nos ha hecho mucho daño, ¿no? sí. Tal como el tema de que cuando había un gobierno empezaban ciertas obras, venía el nuevo, rompía todo y empezaba de nuevo, como que el Perú va a empezar con el nuevo gobierno. Y esas cosas nos han hecho mucho daño. Yo creo que eso también se puede normar para que no estén destruyendo todas las iniciativas anteriores, ¿no? Sí, porque lamentablemente ahorita cuando hay un gobierno tiene que hacer proyectos más o menos a plazo de 5 años, Ujú. porque si son proyectos de gran inversión que tienen más tiempo de desarrollo y ejecución, lamentablemente lo que está dicho, doctor, es llega el nuevo gobierno y ya no le da prioridad. Lo encarpeta o lo deja ahí nomás, ¿no? Una de las cosas que a mí me impresionó en historia es la construcción de las catedrales antiguas. ¿Por qué? Por ejemplo, la de Colonia, la Catedral de Colonia, Ya. que es una Colonia catedral Sacramento. gótica hermosa en Sí. Alemania. Esa catedral costó 400 años. Lo que pasa es que las personas se ponían de acuerdo en hacer la parte de la construcción, aunque ellos no iban a ver la obra. Aquí en el Perú nos falta un poco eso, ¿no? De pronto ya hay una obra casi terminada, la voy a tener que inaugurar yo, pero lo trato de forzar para que no lo inaugure el otro, sino lo haga yo, aunque esté mal terminado. Y me ocasione un proceso, un juicio, y después se cae todo, y el otro prefiere no inaugurar o le cambia algo para sacar esa placa y ponerle la suya. Sí. O sea, esas cosas que son mezquindades, ¿no? Que o sea, no llevan a ningún lugar y más bien nos atrasan. Entonces yo creo que tenemos un poco que tener la mentalidad de que hay grandes obras que el Perú necesita de infraestructura que van a pasar por más de un gobierno. Eso tendríamos que Claro. entenderlo. Son inversiones a largo plazo, inversiones Así es. que se hacen en un periodo de tiempo de 20, 30 años, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá un hospital, que no voy a decir el nombre porque vamos a entrar en un tema más político, que fue construido por una gestión que ya pasó, ¿ya? Y fue inaugurado cuando el hospital estaba medio terminado, ni siquiera está equipado. Pero la necesidad de colocar la placa Así es. ya hizo que el hospital se inaugure. Y que no sin- la coloque el otro. Claro, y el otro, como ya tenía la placa, la anterior, dijo, bueno, se quedó ahí el hospital, pues. Ya no hubo ningún interés en terminarlo, en
en equipar un hospital que había costado tantos millones y que creo que hubiera apoyado muchos, bueno, a muchos pacientes jóvenes. Ahí se juntaron dos mezquindades, ¿no? Exactamente. Doctor, para terminar, vuelvo al tema ahorita que es importante, no voy a hablar desde el punto de vista ejecutivo, es el tema de la corrupción a nivel nacional. Ya en todos los aspectos. Tenemos la corrupción de los gobiernos locales, del gobierno central, desde el Congreso, hay corrupción en todos lados. ¿Qué usted cree que es necesario para combatir el tema de la corrupción, que es uno de los temas que más daño hace al Perú, porque lo atrasa tanto desde el punto de vista tecnológico como nos atrasa desde el punto de vista económico? Totalmente de acuerdo. Yo lo que pienso que tiene que haber es decisión política, ¿no? Una decisión política sincera, porque aquí ya hemos visto que ha habido discursos contra la corrupción. Me remito a dos, el del señor Vizcarra, ¿no? Denuncien ustedes, nosotros nos encargaremos de procesar y sancionar. Y el del señor Castillo, sí. Denuncien. Y ya sabemos la realidad. Entonces, lo cierto es que voluntad política primero, y creo que donde ha funcionado mejor en Singapur, en Hong Kong, en los países que realmente levantaron, es generar un organismo nuevo, que no tenga vinculaciones con los otros y que se dedique a eso, que reúna personas que tengan ciertos perfiles y que ese sea su trabajo. Eso ha funcionado en el mundo. Pero no será una duplicidad con la Contraloría, que más o menos es la función de la Contraloría, ser autónoma y verificar el correcto funcionamiento. La realidad es que no le correspondería procesar, ¿no? Siempre los que acusarían serían los procuradores en un caso o los fiscales en otro, y siempre el Poder Judicial. Pero aquí nacerían las investigaciones y además recogerían elementos de juicio, ¿no? Como para que eso no se caiga. O sea, porque cuando están infiltradas las instituciones, y lamentablemente hay que recordar el tema de los hermanitos y los cuellos blancos, donde la Junta Nacional de Justicia últimamente ha destituido magistrados del más alto nivel, la realidad es que no se va a dar, porque hay compromisos, porque hay vínculos. Entonces lo que se requiere es separar, y es lo que digo, ha resultado, pero para las investigaciones, para que ya figure el tuétano de las responsabilidades, y eso ya no va a poder ser disimulado. Claro. Ahí se necesita sí un buen equipo policial, porque ellos son los que están en la primera línea de la investigación. Eso ha resultado, y creo que eso sí puede resultar acá, pero requiere voluntad política. Hasta ahora nadie lo ha intentado, porque la ONA, Alan García la hizo para disimular. Y eso lo trato también en el libro sobre la falsedad, porque hay maneras de presentar algo falso como que fuera mi voluntad. Pero después se le deja morir porque no se le pone presupuesto. No, no le inyectas dinero y muere. Sí, ¿no? Porque es una manera política de mentir también. Sí. Es verdad, lamentablemente pasa mucho en nuestro país que se crean ilusiones para el público, como dice, y no llegan a nada, ¿no? Luego se le anula el presupuesto y... Claro, se dice fracasó y ahí nomás. Responsabilidad. Así todavía es. Y doctor, ya para cerrar, ¿usted tiene intenciones de participar en política? Bueno, en estos momentos yo estoy trabajando en el Poder Judicial. La verdad es que me encuentro bastante a gusto. Es la segunda vez que tengo la oportunidad, porque antes estuve en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Ahora estoy conociendo otro tipo de trabajo que es sumamente interesante y donde también estamos aportando. Bueno, y aporta de una mejor manera, combatiendo el tema de la corrupción en nuestro país. Doctor, gracias. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias. Gracias por darme parte de su tiempo, que sé que es súper complicado. Encantado. Gracias. Muy buenas noches, muchísimas gracias por sintonizarnos. Se despide su amigo Víctor Yáñez y los esperamos todos los domingos a las 8 de la noche por TV País. Gracias.